Este mensaje. Vamos a leer Hechos capítulo 2. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Entonces, voy a leer en favor de ustedes y dice la escritura así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Hasta ahí la lectura. Bueno, este título de borrón y cuenta nueva, Oscar, pasa porfa la siguiente diapositiva. Vamos a tratar de ver en esta enseñanza varios puntos. El primero será la relación que se rompió, la relación que se rompió entre Dios y los hombres. Segundo, vamos a ver que Dios trata de hacer algo para restablecer la relación, diseña un plan y ese plan lo lleva a cabo a través de dos pactos. Luego, después del segundo pacto, es posible que esa relación que se rompió sea restaurada. Y mira esta frase que dice: el Espíritu Santo borra el pasado imperfecto. Estamos en el mes del Espíritu Santo y entonces vamos a hablar de la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida, porque lo hemos escuchado muchas veces. Hemos oído hablar de que Dios es Espíritu, hemos oído hablar de que es importante que seamos llenos del Espíritu Santo, hemos oído hablar del bautismo en el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿y eso en mi vida para qué sirve? Porque yo lo puedo escuchar muchas veces, pero ¿para qué sirve que yo sea lleno del Espíritu Santo? ¿De qué me beneficio yo? Eso es lo que vamos a tratar de ver. Pero para esto tenemos que rebobinar la historia hasta el principio. Todo comienza al inicio de la creación. Allí es donde se rompe la relación entre el hombre y Dios, pero vamos a ver por qué. Vamos a tratar de detenernos un poco allí. Vamos a leer Génesis capítulo 3 y versículo 22. Génesis capítulo 3, todos los textos los voy a leer en la versión Reina Valera. Entonces dice la escritura: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues,
que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a ver, ¿cuántos saben por qué era tan peligroso que el hombre comiera de un fruto? ¿Por qué era tan peligroso qué tenía de peligroso un mordisquito en una fruta? ¿Qué tenía de peligroso eso? En realidad no era algo del otro mundo, ¿cierto? Resulta que Dios dejó millones de árboles, porque digo millones porque la extensión que presenta la escritura geográficamente de lo que era el huerto del Edén era gigante, comprendía la extensión de varios países, no era como nosotros nos imaginamos una parcelita ahí con unos cuantos árboles, no, era una extensión inmensa. Y claro, Dios le dice a los hombres: un árbol no, de resto el que quieran. Y entonces resulta que tenemos que mirar cómo se llamaba el árbol que Dios le dijo que no comieran. ¿Cómo se llamaba ese árbol? Bueno, vamos a ir por partes. Oh, sí, señor. El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué quiere decir eso? Resulta que Dios se reservó el derecho, porque es Dios, de decidir Él en su autoridad qué es bueno y qué es malo. Entonces le dijo al hombre: de ese árbol no vayan a comer. ¿Por qué? Porque si nosotros nos encargábamos de decidir qué era bueno y qué era malo, la íbamos a embarrar. Eso estaba claro desde el principio. Entonces Dios le dice al hombre: ese árbol no, yo me reservo el derecho de decidir qué es bueno y qué es malo. Pero resulta que la gente dice: ay, pero Dios, ¿por qué le puso la cascarita ahí para que se resbalaran? De una vez no lo hubiera puesto, ¿cierto? ¿Cómo podía el hombre saber que tenía libertad de acción si todo lo que Dios le había puesto estaba acorde a lo que Dios quería que el hombre hiciera? Nada, un robot, ahí lo dejo, haga todo lo que yo quiero. Había una forma de saber si el hombre podía hacer lo contrario a lo que Dios le enseñó. Ahí estaba: de millones de árboles, uno, no lo toque. Lo tocó. ¿Qué pasó? Que cuando el hombre toma la decisión de comer del fruto, inmediatamente empieza a tomar decisiones sobre lo que es bueno y es malo, pero todas equivocadas. Consecuencia de eso es lo que vemos hoy. La escritura dice: los hombres llaman a lo que es malo bueno y a lo que es bueno llaman malo. ¿No ve la situación como se encuentra hoy en el mundo? Tantas cosas que uno ve y uno dice: pero Dios mío, qué dolor, qué tristeza. Consecuencia de que el hombre diga qué es bueno y qué es malo. Para un país es bueno bombardear a otro, destruirlo, volarlo en pedazos, destruir familias, destruirle la vida a un infante. Para ellos es bueno y justificable. ¿Por qué? Porque tomamos el derecho de Dios de decidir qué es bueno y qué es malo. Vamos a continuar. Esta frase de borrón y cuenta nueva tiene un trasfondo. Dice: proviene de la antigua costumbre de hacer las cuentas a mano con pluma y tinta, donde un error en la escritura se corregía con un borrón, es decir, con una mancha, permitiendo así comenzar de nuevo en ese punto específico. Esta frase era digamos, del argot de la contaduría, de los contables. Estaban haciendo una cuenta y llegaba un punto en el que se equivocaban
y lo que hacían era hacer un tachón, una enmendadura, y continuaban haciendo la corrección a partir del punto donde estaba la mancha. De ahí salió. Ahora, esa frase es aplicable a nosotros cuando estamos haciendo algo que estuvo mal, que nos equivocamos, que fallamos y decimos, no, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, vamos a hacer de cuenta que no pasó nada y vamos a empezar de cero. ¿Qué pasó ahí? Bien, estamos ahí. Mire, resulta que Dios, cuando ve esa situación en la que el hombre empieza a tomar malas decisiones y a decir que esto es bueno para mí, sin tener en cuenta a Dios, hermano, el mundo se volvió un caos completo. Se volvió un caos completo y Dios trató de varias maneras de enderezar el camino de los hombres. La primera, vamos a acabar con todo. Vamos a traer un diluvio y lo que no sirve estorba y se acabó esto. Y volvió a reiniciar todo. Así como cuando el computador se queda ahí, que no avanza y desconectar y volver a conectar. Eso hizo Dios con el mundo. Diluvio universal. ¡Fua! Desapareció la gente sobre la faz de la tierra. Pero resulta que como ya habíamos tomado ese fruto, las cosas siguieron mal. La nueva gente que volvió a poblar la tierra por el mismo camino, malas decisiones, haciéndonos daño unos a otros. Y entonces Dios diseña un plan doble. Pero para esto, el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Si recuerdan todos. Y Dios dice: voy a liberar a mi pueblo para continuar con el plan que tengo de hacer borrón y cuenta nueva. Porque Dios quería desde el principio que el hombre viviera bien. Había diseñado el mundo para que el hombre viviera a sus anchas. Lo primero que había hecho era que el trabajo para el hombre fue un castigo después de la caída. O sea que Adán iba a vivir allá como un rey en el Edén. No le faltaba nada, la frutica, los animalitos, la esposa, los hijos. Estaba pero súper bien. Pero resulta que vienen todas las consecuencias del pecado y el pueblo de Israel se ve cautivo en Egipto. Y Dios diseña el plan para liberarlos. Pregunta: ¿cuántas plagas hubo en Egipto? Dios, ¿qué? Otra vez, pregunta: ¿cuántas plagas hubo en Egipto? Bueno, nada, uno se confunde porque como en la Biblia siempre hay el número 7, pero no, fueron 10. Ahora, ¿cuál fue la última plaga? ¿Cómo? No es porque sea mi esposa, yo no le dije que estudiara. Bueno, la muerte de los primogénitos. Resulta que vamos en camino al punto de por qué es importante el Espíritu Santo en nuestra vida. Resulta que cuando llega la plaga de la muerte de los primogénitos, Dios le dice a Moisés: con esta plaga sí o sí los van a dejar libres. Esta es la última, o sea, ya después de esto él no se va a poder resistir, porque Dios le advirtió: desde el hijo de Faraón hasta abajo, hasta el sirviente más pequeño de Egipto, el primer hijo que tengan va a morir. Eso iba a ser una mortandad impresionante. Y mire, Dios es bueno, le envió ese mensaje a Faraón antes de, pudo haberle salvado la vida a su hijo, pero no le interesó, porque la escritura dice también que Dios había endurecido el corazón de Faraón para mostrar su poder. Pero bueno, vamos a lo que nos compete ahora. Resulta que esa noche, cuando van a morir los primogénitos de Faraón, Dios le dice al pueblo: tengo una manera de protegerlos, pero tienen que obedecerme. Van a sacrificar un cordero y con la sangre de ese cordero ustedes van a pintar
el marco, el dintel o, bueno, la entrada de su casa. Luego, en esa noche, cuando a ustedes les den la libertad y el ángel de la muerte esté pasando por ahí, ustedes van a entrar a casa y van a comer ese cordero. Mientras en Egipto están muriendo todas esas personas, todos esos primogénitos, ustedes van a estar comiendo un asado de cordero, porque tenía que ser asado, no podía ser cocido, no podía nada, asado de cordero. Resulta que cuando pasa todo esto en Egipto, Faraón le dice a la gente: ¿saben qué? Lárguense de aquí, lárguense, váyanse, ya no los aguantamos más, porque acuérdese, se habían soportado 9 plagas antes. La plaga que de los moscos, de los piojos, de las ranas, del agua que convirtió en sangre, todas esas plagas, esa gente ya estaba hasta aquí. Entonces Faraón les dice: lárguense de aquí, y resulta que no les da tiempo de organizar la mudanza, y dice: tenían que comer panes sin levadura. No fue que tenían que comer, sino que ese día, por las carreras de salir de Egipto, cuando Faraón les dijo lárguense, no les dio tiempo de leudar el pan. Entonces, así como estaba, hicieron el pan, lo asaron y vámonos, porque iban para el desierto, había que llevar pan, pero no les daba tiempo de esperar a que se leudara, se inflara y quedara sabroso, nada, así tocaba, como pudieron y se fueron. Y tocaba comer hierbas amargas ese día, por el sufrimiento que había representado para ellos Egipto. Esto hace parte de 3 fiestas que son fundamentales para el pueblo judío. El pueblo judío tiene 3 fiestas en las que cada hombre de las familias judías tiene que ir a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Entonces, esta fiesta se llamaba la fiesta de la Pascua. Atrás, porfa. Ahí. Esta fiesta se llamaba la fiesta de la Pascua. Entonces, en la fiesta de la Pascua se conmemoraba el día en el que Dios libertó al pueblo de Israel, pero también cómo Dios protegió a los hijos de los israelitas. Entonces, mire, resulta que no sé por qué no están coincidiendo las diapositivas, pero bueno, fui yo el que las hice, ¿vale? Para que no crean que le estoy echando la culpa a Oscar. Resulta que cuando Dios les dice que hagan esto, les dice que eso lo tienen que hacer como un estatuto perpetuo. Es decir, que la fiesta de la Pascua se tiene que celebrar cada año sí o sí, en el mismo día, en la misma fecha. Que Dios les había ordenado, celébrenlo para recordar. Pero ahora vamos a hacer una cuenta. Habíamos leído en Hechos capítulo 2, la primera frase que leímos decía: cuando llegó el día de Pentecostés. Ahora vamos a hacer una cuenta. Vamos a ver, los buenos para las matemáticas. ¿Cuánto es 7 por 7? Muy bien, más 1. Excelente. Bueno, Dios les dice que después de la Pascua tenían que contar 7 semanas. 7 semanas, es decir, 7 semanas, cada semana tiene 7 días, son 49, pero eso caía un día de reposo. Y ustedes saben que los judíos, el día de reposo, nada, a comer y a orar y no más. Entonces tenía que ser un día después, ahí está. Pentecostés significa 50, es decir, 50. Listo. Entonces, el libro de los Hechos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. ¿Qué se celebraba en Pentecostés? Se celebraba la fiesta de las cosechas. El pueblo le daba gracias a Dios porque había podido recoger la cosecha de trigo. Porque usted sabe que las tierras de Medio Oriente, si Dios no envía la lluvia, no hay cultivos y no hay comida y no hay dinero. Pero mire, también se conmemoraba la entrega de las tablas de la ley a Moisés.
Y ahora aquí tenemos que detenernos un momento. Resulta que ese es el primer pacto que Dios hace con su pueblo. Para restablecer la relación que se rompió en el Edén, Dios envía las tablas de la ley. ¿En qué escribió Dios las tablas de la ley? ¿En qué? En piedra. Dios envía la ley para decirle a los hombres: quiero restablecer la relación con ustedes, pero tienen que hacer esto, ¿cierto? Les envía unos mandamientos y aparte de eso le da toda la ley a Moisés, de Génesis a Deuteronomio, donde les explica qué es lo que Dios quiere que hagan para restablecer esa relación. Esa ley de Moisés para el pueblo es lo que los países llaman su constitución. La ley fundamental del pueblo de Israel es la ley, es el Pentateuco, la ley de Moisés. La ley fundamental de cada país es la constitución. ¿Qué dice la constitución? Pues que hay un pueblo, que ese pueblo tiene unos mismos intereses, que tiene una misma cultura, que tiene un mismo territorio y aparte de eso tiene un sistema de gobierno. Eso hace que con esa identificación la gente, el territorio, la cultura y un sistema de gobierno se establezca una nación. Dios estaba creando un país, estaba creando el pueblo de Israel lo estaba convirtiendo en una nación, le estaba dando identidad. Entonces, Oscar, porfa, la siguiente. Entonces, cuando Dios hace esto en el Antiguo Testamento, Dios está diciéndole al pueblo: miren, yo los liberté de la esclavitud de Egipto, como conmemoración de eso establecí una fiesta que se llama la Pascua. Ahora, 50 días después de eso, estamos celebrando el nuevo pacto. Dios hizo la manera de restablecer la relación, pero ese antiguo pacto falló. La gente intentaba agradar a Dios, pero esta carne no los dejaba. Seguían pecando y no se podían desprender de eso. ¿Y cómo hacemos? El primer pacto era un pacto imperfecto. Ahora Dios en el Nuevo Testamento establece un nuevo pacto. Mire, no es lo que decía Harvin ahora, no es casualidad, es causalidad de Dios. Vamos a hacer cuentas. El día que leímos Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, ya estamos en el Nuevo Testamento, ocurrió 50 días después de la resurrección de Cristo. Y Cristo, ese Cordero del Antiguo Testamento, era una sombra del cumplimiento de la promesa que era Cristo. ¿Se acuerdan que Dios les dijo que sacrificaran un cordero y pintaran con sangre las puertas? Pues en el Nuevo Testamento está ocurriendo todo en las mismas fechas. En el día de la Pascua, Cristo es crucificado, su sangre derramada en favor de un pueblo, nosotros. Segundo, ¿se acuerdan que comieron pan sin levadura? Cristo, la levadura tipifica el pecado y el cuerpo de Cristo nunca experimentó el pecado. Era un cuerpo limpio de pecado. Es decir, ese pan sin levadura tenía un sentido que ellos todavía no habían entendido. Y tercero, cuando comían las hierbas amargas, fue ese momento en el que el Señor Jesucristo le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Un momento amargo de dolor, de sufrimiento. Esa fiesta de la Pascua del Antiguo Testamento se vivió en carne propia en el Nuevo Testamento. Cristo la vivió por nosotros. Y cuando Cristo se va de esta tierra, le dice a los discípulos: vayan a Jerusalén y quédense allí hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Y entonces, 50 días después de ese sacrificio, están reunidos 120 hombres en un lugar llamado el aposento alto, esperando la promesa del Espíritu Santo. Ahora,
Oscar, la próxima diapositiva, porfa. El Señor Jesucristo quería hacer con su pueblo borrón y cuenta nueva, pero vamos a ver cómo lo hizo. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. En la Reina Valera, porfa. Eso. Mire lo que dice desde el versículo 26. Dios está haciendo borrón y cuenta nueva. Os daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Trasplante de corazón. Mire que ahí no está diciendo les voy a mejorar el corazón que tienen, les voy a hacer unos, ¿cómo dicen acá? Unos apaños, unas chapuzas en el corazón ahí para que les quede medio buen hongo. No, Dios le está diciendo, les voy a dar un corazón nuevo. Eso es un borrón y cuenta nueva, pero se logra a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, Dios transforma el corazón. Todos los que han experimentado, todo el que ha experimentado la transformación de Dios a través del Espíritu Santo puede sorprenderse en momentos en los que uno normalmente, cuando estaba antes de Cristo y antes de tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, habían acciones en las que uno actuaba y uno después tenía que arrepentirse, uno decir, pero yo, ¿por qué soy así? ¿Por qué le hablé de esa manera? ¿O por qué me le fui encima y lo cogí a golpes? Yo no tenía que haberme frenado en ese momento. Pero cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida, Dios cambia el corazón, cambia el carácter, cambia la persona completamente. Y entonces dice que le quita ese corazón que es de piedra, ese corazón que es malo, ese corazón que es perverso, y da un corazón de carne. Sigamos leyendo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Mire, Dios está diciéndole al pueblo, yo establezco un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto no va a ser como el otro, que ustedes en sus fuerzas trataban de hacer las cosas y trataban de acercarse a mí. No, eso no funcionó. Yo voy a resetear esto. Yo voy a hacer un borrón y cuenta nueva. A través del Espíritu, cuando venga el Espíritu sobre tu vida, yo voy a hacer que tu corazón cambie. Que esa naturaleza pecaminosa que había, que solamente quería pecar y fallar, desaparezca. Ahora vas a desear estar en mi casa. Ahora vas a desear ser transformado. Ahora vas a actuar distinto. Ahora serás luz en medio de la oscuridad. Dios hace borrón y cuenta nueva. Cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, no es solamente para cambiar nuestro interior, sino que el exterior también cambia. Mire lo que está diciendo, Dios envía la multiplicación
Yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos experimentado la bendición de Dios en muchas áreas de nuestra vida. Cómo Dios se ha encargado de ser Dios cuando nadie está. Cuando estamos solos, cuando miramos a nuestra pareja y decimos, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Dios aparece para decir, yo cumplo mis promesas. Y entonces necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para ser transformados. Si en algún momento, en medio de su casa, en medio de su familia, hay problemas y dificultades, problemas de peleas en la pareja, problemas del carácter, problemas de la personalidad, problemas de la identidad, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Si la presencia del Espíritu Santo está en nuestra vida, téngalo por seguro que nuestra vida será otra. Que Dios hará en nosotros el borrón y cuenta nueva. Y la gente que nos conocía, cómo actuábamos antes, tendrá que sorprenderse y decir, no, en otro tiempo, como dice un rumano que trabaja conmigo, lo revienta. En otro tiempo. Pero ya transformado por el poder de Dios, ya actuó de una manera que nos sorprende, pasivo, tranquilo, habló, solucionó las cosas. ¿Y saben qué? Experiencia propia, uno mismo se sorprende. Uno dice, si me lo cuenta otro, yo no lo creo, o sea, lo estoy viviendo yo, mi antes del enganche, que no había problema con el que fuera. Y el ahora, que mi esposa es testiga, que salga usted. ¿Pero por qué? Y yo digo, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Muchas cosas cambian, pero cambian para bien. Nuestros hogares se benefician, hermano. Es tan lindo cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y transforma nuestras relaciones. Cuando todas las cosas cambian y uno dice, Señor, eres tan bueno. Como cada área de nuestra vida se ve impactada por ese poder de Dios, por el Espíritu Santo que hizo borrón y cuenta nueva.